Hola, buenos días. Estamos realizando la práctica número 9 de electroneumática. Se trata del accionamiento secuencial de dos cilindros de doble efecto con logo. En este caso, bueno, ya tenemos aquí representado el circuito eléctrico, el grafset y el circuito neumático. Así que bueno, simplemente una rápida explicación de los esquemas. Tenemos aquí el circuito eléctrico representado un PLC genérico. Tenemos un pulsador de paro S2 normalmente cerrado, que sería una seta de paro. Tenemos un pulsador de marcha normalmente abierto, S1, y 4 finales de carrera, A1, B1, A0 y B0, correspondientes pues, con los finales de carrera de los cilindros A y B, y las salidas van a ir a 4 bobinas, Y1, Y2, Y3 y Y4, correspondientes a las bobinas que accionan las dos electroválvulas, tanto de salida del cilindro, del vástago del cilindro, como de retroceso del vástago del cilindro. Y aquí tenemos nuestro grafet. Tendríamos aquí este grafet de inicio y además del paro. El paro que nos va a activar la etapa 9 y la etapa 9 nos va a activar las salidas Q2 y Q4 correspondientes a las bobinas Y2 y Y4, que es la retracción de ambos vástagos por seguridad, para que una vez parado queden en la posición de retracción. Y luego el grafet del ciclo, que aquí tendríamos pues las entradas y bueno, vamos a verlo mucho mejor en la simulación. Le vamos a dar a iniciar, vemos cómo funciona y vamos a ir viendo cada una de las etapas. Una vez pulsado el pulsador S1, en este caso empezamos en A0, es el vástago del cilindro A retraído, activaría la entrada 5 y la etapa 5 activando la bobina Y1, salida del cilindro A. Una vez que el cilindro A llega al final, A1, ha activado la entrada 3 y la bobina Y2, activando la vuelta del cilindro. Aquí tenemos cilindro A menos. ¿Qué es lo siguiente que va a pasar? Va a activar el final de carrera A0, la entrada I5 y la etapa 7. Ahí lo tenemos. Al llegar al final ha activado I5, la etapa 7 y la etapa 7 a su vez nos ha activado la salida Q3, la bobina 3, que es la salida del vástago del cilindro B. El cilindro B va a llegar al final de carrera B1, a B1 y nos va a activar la entrada I4, activándonos la etapa 8, y la salida a bobina Y4. Ahí lo tenemos. Etapa 8, salida bobina Y4, y esta bobina provoca la retracción del vástago del cilindro B. Una vez el vástago del cilindro B llegue al final de carrera B0, va a activar la entrada 6 y esta nos va a iniciar otra vez. Va a permitir a la entrada I5 activarse y va a volver a iniciar todo el ciclo de etapas. Ahí lo vemos. Se van activando todas las etapas y vuelta. Y así, de esta forma, es un ciclo continuo. Bien, lo que podemos probar también es el paro. Una vez activamos esto, pulsamos el botón del paro y vemos que se activa nuestra etapa 9. ¿Qué es lo que hace la etapa 9? Nos activa las salidas a bobina correspondientes a Q2 y Q4, bobinas Y2 y Y4, que fuerzan a los vástagos, cualquiera de ellos que esté extraído, lo fuerzan a retroceder. Esto es así por seguridad. Bien, vamos a ver ahora la programación en el programa Logosoft Comfort de Siemens. Bien, vamos a explicar un poco y a simular el programa que se ha realizado a partir del grafset en Logosoft Comfort para el PLC Logo de Siemens. Bien, aquí tenemos la condición de inicio.
tal cual lo tenemos aquí, sería la etapa 2 negada, vamos, que no esté activa, y el pulsador S1 que esté cerrado. Internamente pues lo está. Bien, y aquí tendríamos todas las etapas que en este programa se consideran marcas. La realimentación de la etapa 2, pues sería la inicio, etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, con su realimentación, la etapa 4, la etapa 5, la etapa 6, la etapa 7, y aquí tendríamos pues ya las salidas a bobina. Tendríamos la salida Q1 a Y1, la salida Q3 a Y3, Q2 a Y2 y Q4 a Y4. Así como el paro a la etapa 9, que tiene además establecido un temporizador para que dé tiempo, una vez pulsamos el paro, como hemos programado que se activen las bobinas Y2 y Y4, que es la retracción de los vástagos de los cilindros, pues hemos programado un pequeño temporizador de 3 segundos para que les dé tiempo a volver a la posición de retracción. Bien, pues en este caso pues vamos a vamos a hacer la simulación del programa. Bien, tenemos que pulsar, en este caso pues son interruptores, porque el de paro tiene que estar cerrado para poder empezar la simulación. Así como, bueno, pues las entradas I5 e I6 van a estar también activas al inicio. Entonces, empezaríamos pulsando I2, el pulsador de inicio, y ya vemos cómo se activa la etapa 2 y empieza Q1, la salida a la bobina 1, para extraer el vástago del cilindro A. Este pues se desactivaría, así como la entrada I5. Bien, la siguiente entrada en activarse sería I3, cuando el cilindro A llega al final, que nos activaría pues la siguiente bobina, que provocaría la retracción del cilindro A. De manera que la siguiente bobina se vendría activada por I4, que sería la salida del cilindro B. A su vez, cuando llegue a I6, pues vamos a conseguir, ahí hemos visto se ha activado Q4 para la retracción del cilindro B y ha empezado otra vez el ciclo, que empezaría pues otra vez pulsando el interruptor. Si pulsamos el botón de paro, pues ya vemos cómo se activan las bobinas Q2 y Q4 para la retracción de los vástagos de los cilindros. Bien, ya hemos observado cómo funciona nuestro programa. Lo transferiríamos al PLC mediante este botón para iniciarlo y para transferirlo. Y ahora vamos a ver el montaje. Hola, buenos días. Estamos realizando la práctica número 9. Se trata de la práctica número 9 de electroneumática, perdón. Se trata del accionamiento en ciclo continuo de 2 cilindros de doble efecto controlado por un logo de Siemens. En este caso podemos observar el montaje, es la válvula de entrada del aire comprimido. Bueno, pues viene a nuestra primera electroválvula. Esta electroválvula nos va a controlar la entrada del aire, la salida del cilindro, la salida del aire, y igualmente tenemos la entrada del aire a un segundo cilindro con idéntico funcionamiento. En este caso tenemos un inicio de carrera y un final de carrera. Son sensores que nos van a permitir que salga el cilindro y al llegar al final pues active la salida del segundo y a su vez vuelva a retraerse, de forma que este movimiento se va a hacer en un ciclo continuo: salida del primero, llegada al final,
retracción, salida del segundo, llegada al final, retracción, salida del primero, etcétera, de forma continua. Todo esto está controlado por un PLC Logo de Siemens. Mediante, bueno, el inicio se realiza mediante un pulsador con un contacto normalmente abierto y tenemos un botón de paro, que normalmente sería una seta de paro, en este caso pues es un pulsador de paro con un contacto normalmente cerrado. Vamos a observar en este caso, este sería nuestro esquema ladder. Es un poco largo, pero básicamente es el esquema que controla nuestro montaje. Bien, vamos a comprobar su funcionamiento en este momento. Vemos como el cilindro 1 llega al final, que habría activado el cilindro 2, que llega al final, activa el primero, y así este ciclo se va a repetir de forma indefinida hasta que simplemente pulsemos el botón de paro. Ese botón, además, lo que va a hacer es que ambos cilindros vuelvan a su posición inicial, activando la bobina Y2 y Y4. Estas bobinas es lo que consiguen, que los cilindros vuelvan a la posición inicial. Vamos a comprobarlo. Ahí, hemos visto cómo automáticamente el cilindro 1 y el cilindro 2, que estaban a medio camino, han vuelto a la posición inicial. Con esto quedaría explicada la práctica número 9. Muchas gracias.